Jesucristo, pues con su sangre me redimió, y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré la
Señor me ama a mí. Una vez más, qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me
Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga y tengan ustedes muy buenos días. Esta mañana muy especial estamos presentes otra vez para predicar la palabra de Dios. Antes, acompáñenme en una palabra de oración. Allí donde está usted, incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a orar al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de ser tus hijos y predicar tu palabra con denuedo. Dios Todopoderoso, oro por cada uno de los oyentes, por cada una de las personas que están ya conectados a esta plataforma para compartir tu palabra viva y eficaz. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, nuestro Dios. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad. Señor nuestro Dios, haz que nuestros ojos puedan ver un poco más allá de lo que podemos en estos días. Gracias, Padre Celestial, encomiendo este mensaje en tus santas y benditas manos y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el domingo que pasó hablamos sobre la introducción al libro de Romanos. Una introducción un poquito larga, ¿no? Pero Pablo ahora va a desarrollar el tema del pecado. Explica cómo los gentiles cayeron en las terribles tinieblas del pecado. Y por esta razón la ira de Dios se ha revelado en su contra. La ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad, nos dice la palabra del Señor, versículo 18. Veamos ahora los pasos decadentes en la historia de los gentiles. Pero ¿cuál es el tema de esta mañana? Esta mañana el tema es el pecado de los hombres. El pecado de los hombres. ¿Ok? Versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, 18 al 20. El apóstol Pablo da una doble revelación. Una doble revelación. El hombre, por más primitivo que sea, tiene una conciencia de Dios. Dios se dio a conocer de dos maneras, entonces, allí según el apóstol Pablo, ¿verdad? Primero, por medio de la conciencia. Dios ha puesto una conciencia en el hombre. Entonces, la conciencia es una revelación de la existencia de Dios, ¿verdad? Todo ser humano tiene conciencia. Dios así se lo creó. Esa conciencia le aplaude cuando hace lo bueno y le condena cuando hace lo malo. Y eso, mis amados hermanos, nosotros vemos en la práctica, ¿verdad? Cuando hacemos algo de bien, nuestra conciencia nos dice lo bueno que hicimos. Pero cuando hacemos lo malo, también nuestra conciencia nos dice que hicimos lo malo. Entonces, esa conciencia nos aplaude cuando hacemos lo bueno y nos condena cuando hacemos lo malo. Así que el hombre es consciente de que hay un Dios todopoderoso que juzgará a los vivos y a los muertos. Nadie, ningún ser humano va a dejar de ser juzgado por Dios. Por eso, alguien ha dicho, si niegas a Dios, ¿qué pecado tratas de esconder?
¿qué pecado tratas de que no será juzgado delante de Dios? No existe Dios, así que no hay quien me juzga. Yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo vivir como quiero, ¿verdad? Yo puedo caminar como quiero. Como no hay quien me juzgue, así que yo puedo hacer mi propia voluntad. Qué triste es esto, hermanos míos, cuando alguien piensa que no existe un Dios. Pero su conciencia le dice que sí, hay un Dios vivo, hay un Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero no solamente Dios reveló en el hombre su existencia por medio de la conciencia, sino también por medio de la creación. Como dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, lo que nosotros no podemos ver, dice aquí la palabra del Señor, su eterno poder y deidad, su divinidad, su poder, dice la palabra del Señor, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguna persona, ningún hombre, ningún ser humano puede decir que Dios no existe. Tal vez con sus palabras puede decir eso, pero su conciencia y la creación que Dios hizo, ¿no? Le va a manifestar de que existe un Dios todopoderoso. Dios se dio a conocer por medio de su creación. El sol, la luna, las estrellas, los mares, los ríos, las montañas, toda especie de animales, de aire, de tierra y de agua, muestra una inteligencia de un creador, suficiente para creer en un Dios. Pero dice la palabra del Señor en Salmo 14:1, dice la palabra, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Solo un necio puede decir eso. ¿Por qué? Por causa de por causa de la corrupción y las obras abominables que hace. Ya lo dije un momento que no quiere que nadie lo juzgue. Y piensa y cree que negando a Dios puede hacer todo lo que le viene en gana y pensar que un Dios vivo no lo va a juzgar, se equivoca. Mis amados hermanos, las cosas que estamos viendo hoy en día es terrible realmente. Así que Dios se reveló desde el mismo momento de la creación, ¿verdad? De modo que los que nunca han oído el evangelio, de todas maneras, no tendrán excusa. Como dice el versículo 20 al final, dice la palabra del Señor, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos. Nadie puede negar la existencia de Dios. Si lo hace de palabras, allá con él. Pero su conciencia y las cosas creadas de nuestro Dios muestran su existencia. Nos dan a conocer su existencia. Oh, mis amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Y versículo 21 al 23 nos dice otra cosa
de ese hombre creado, del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, nos dice que habiendo conocido a Dios, habiendo sido consciente de la existencia de Dios, nos dice la palabra del Señor que no le glorificaron como a Dios. Vamos a leer versículo 21 al 23 que dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí encontramos, mis amados hermanos, la declaración del apóstol Pablo en cuanto a la conducta del hombre. Nos dice la palabra del Señor que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Qué triste es esto, mis amados, porque Dios nos ha creado para su gloria. Para gloria mía les he creado, dice la palabra del Señor. Y habiendo sido creado con ese propósito, para glorificar el nombre de Dios, y no lo glorificamos, el hombre no lo glorifica, entonces estamos cometiendo pecado. Esto es rechazar a Dios. Pero mis amados hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia nos ha salvado, nos ha redimido. Y Él quiere que los redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, le glorifiquemos a Él. Le demos la honra, le demos la gloria, le demos el honor y podamos reconocer a Él como nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Cuando dice aquí, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, nuestro Dios, por ser Dios, se merece toda la honra y gloria. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Es así entonces cuando ya los que conocemos la palabra del Señor, antes de hacer algo, debemos de hacernos la pregunta: ¿lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Lo que voy a hablar glorifica a Dios? ¿Lo que estoy pensando glorifica a Dios? Preguntas que debemos hacernos antes, ¿verdad? Y si no glorifica a Dios, debemos evitarlo. Debemos evitarlo. Y porque Dios se merece toda la honra y gloria. Todo lo que Dios creó, dice la palabra del Señor, cuenta la gloria de Dios. No solamente nos creó a nosotros para su gloria, sino también la luna y las estrellas y todo lo que Él ha creado, lo hizo para la gloria de su nombre. ¿Verdad? El hombre corrompido y necio no glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Los pensamientos vanos y el razonamiento necio hizo que los hombres se alejaran de la verdad y se volvieran a las mentiras.
a las mentiras. Su mente y corazón, nos dice la palabra del Señor, fue oscurecido por el pecado. El pecado, mis amados hermanos y amigos, no solo oscurece nuestra mente, nuestro corazón, sino también el pecado entristece, el pecado avergüenza, el pecado arruina, el pecado destruye, ¿verdad? Se buscaba a una persona que haga el papel de Jesús en una filmación. Encontraron a un hombre en un parque, ¿verdad? Y le propusieron el personaje. Y como le iban a pagar mucho dinero, entonces él aceptó. Hizo el papel de Jesús. Bueno, firmaron la parte, pero luego buscaban quién haría el papel de Judas. Buscando aquí, buscando allá, el tiempo transcurría y no había quien podía hacer el papel de Judas. Y volvieron al mismo parque donde encontraron a ese hombre que hizo el papel de Jesús. Y ven a una persona sentada allí en uno de los bancos. Le dicen, pero esta persona puede representar, puede hacer el papel de Judas. Para sorpresa de las personas, hermanos míos, el mismo o la misma persona que hizo el papel de Jesús era la persona que iba a hacer el papel de Judas. ¿Qué había pasado? Porque estaban buscando una persona no de buena presencia o de buen rostro, sino alguien que representa lo malo, ¿verdad? Hermanos, ¿qué había pasado con esta persona? Lo único que podemos decir es que el pecado había arruinado la vida de este hombre. El mal vivir que tenía en las drogas, en el alcohol, en las fiestas y todo lo demás había arruinado la vida de este hombre. Qué triste es esto, ¿verdad, hermanos? Una persona puede hacer dos papeles distintos. Pero Dios nos ha creado, hermanos míos, para su gloria, para su honra. Dice la palabra del Señor que Salmos 19:1, todo lo que Dios creó cuenta la gloria de Dios. Cuenta la gloria de Dios. Los pensamientos vanos y el razonamiento, hermanos míos, alejó al hombre de Dios. Su mente y su corazón fue oscurecido por causa del pecado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios o se hicieron locos. Qué triste es esto, mis amados hermanos. Muchas personas, miles de personas piensan que son sabios en sus razonamientos, pero Dios los califica como locos. ¿Por qué? Porque están buscando su propia gloria, porque están buscando su fama, porque están buscando aplauso de los hombres, están buscando aceptación de los hombres, no están buscando glorificar el nombre de Dios, no lo están haciendo. Qué triste es esto, ¿verdad? Hermanos míos, la conciencia del hombre va a decir siempre la verdad, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, ni le dieron gracias.
Aquí otro pecado, hermano, del hombre. Otro de los pecados que resalta en este versículo es la ingratitud. No caigamos en eso, mis amados hermanos. Ya nosotros conocemos la palabra de Dios. Ya nosotros sabemos lo que Dios es y lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Nunca caigamos en la ingratitud. Es verdad, hermanos, que estamos tan ocupados en nuestros asuntos, nos olvidamos de Dios y de darle las gracias a Él. Por lo menos siéntese por un momento. Toma asiento un momento con sus hijos, con su esposa o a solas. Dile gracias, Señor, por el descanso de esta noche. Ahora me levanto, Señor, y gracias por la nueva oportunidad, por el nuevo día que me das. Una nueva oportunidad para servirte, para glorificarte mejor. Muchas gracias, oh Señor, por la cama que he disfrutado. Pero ¿quién se acuerda de eso, hermanos? Piensan que eso no es nada. Se acuestan y se levantan y nadie da gracias a Dios. Aparte de las personas como usted, que sí, habiendo conocido a Dios, le glorificamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro sustentador de cada día. Sí, mis amados hermanos, Pablo nos recuerda que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Dad gracias a Dios en todo. Qué difícil es realmente entender este versículo cuando uno está pasando momentos tan difíciles. La muerte de un hijo, la muerte de un padre, la muerte de una madre, o algo peor, mis amados hermanos. Qué triste es dar gracias a Dios en circunstancias tan difíciles. Pero dice la palabra del Señor que dad gracias a Dios en todos, porque esta es la voluntad. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. Para con vosotros en Cristo Jesús. Acabamos de escuchar el testimonio de un hermano muy conocido. Él es odontólogo y nos cuenta que su clínica comenzó a arder. Esta semana comenzó a arder. Y las llamas consumió, mis amados hermanos, casi todo su equipo de trabajo. Casi no pudieron salvar nada. Pero él, como conoce la palabra del Señor, como conoce a Dios, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No pudo decir otra cosa más, sino decir, gracias, Señor. Tú sabes por qué suceden estas cosas. Mis amados hermanos, en estas circunstancias, qué difícil es dar gracias a Dios, ¿verdad? Sin duda allí donde está usted en su casita, también está pensando lo mismo. No sé lo que a usted le pasó. No sé lo que a usted le está sucediendo. Pero, hermano mío, amado, le digo en esta mañana, aunque no entendemos ahora, lo entenderemos después, dice la palabra del Señor, debemos decirle gracias, Señor. Muchas gracias. No entiendo por qué suceden estas cosas, pero muchísimas gracias. Y descansar
y confiar en el Señor, Él lo va a hacer conforme a su voluntad. Sí, mis amados hermanos. También el salmista nos dice claramente que no debemos olvidarnos ninguno de los beneficios de Dios. Lea usted el Salmo 103, el versículo 2, la segunda parte nos dice que no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Si queremos tomar un papel y un lápiz y hacer una lista de los beneficios de Dios que hemos recibido durante esta semana, de los beneficios de Dios que hemos recibido en estos días, yo creo, mis amados hermanos, nos faltaría papel que escribir. ¿En qué escribir? En verdad, hermanos míos, muchas veces les dije a ustedes en una noche de oración, es una noche de oración, pero es una noche de acción de gracias. No vamos a pedir nada esta noche al Señor, solo vamos a darle gracias. Qué hermosa noche de oración, hermanos míos, cuando uno escucha a un hermano, gracias Señor por mis hijos. A una abuelita cuando dice, gracias Señor por mis nietecitos. Gracias Señor, a un niño, gracias Señor por mis padres. Gracias Señor por la comida que tenemos. Gracias Señor por la casita que tú nos has dado. Gracias Señor por el trabajo que das a mis padres. La oración de un hijo agradeciendo, pero de un padre agradeciendo también. Gracias Señor por las fuerzas que me das para poder trabajar. Gracias por la salud que tengo. Gracias por el cuidado que tú me has tenido. Oh, mis amados hermanos, podemos dar gracias al Señor, gracias a Dios, y fluye, y fluye, y fluye de un corazón agradecido. En verdad, esto es hermoso, ¿verdad? Hermanos, cuando hay amargura en el corazón, no hay gratitud. Cuando hay amargura en el hogar, no hay gratitud. Cuando hay amargura en el esposo y en la esposa, en los hijos, en los nietos, no hay gratitud. ¿Y qué hay? Muchas veces salen de los labios maldición. Y eso no debe ser, mis amados hermanos. Dios quiere que demos gracias a Dios en todo, ¿verdad? Una de las cosas que vemos aquí, uno de los pecados, es que no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Que no seamos ingratos ante las bendiciones que recibimos de Dios. Que no seamos ingratos, hermanos míos. Comienza a agradecer al Señor. Y vas a ver cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a hacer que fluya en tu corazón la bendición del Señor. La bendición de Dios. Y nos dice, no te olvides de sus beneficios. Salmo 103, versículo 2. Pero, hermanos míos, el hombre por naturaleza es ingrato. Es ingrato. No sabe darle las gracias a Dios. No sabe darle las gracias a Dios. Por naturaleza es ingrato. Como dice aquí la palabra del Señor, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, ni le dieron las gracias. Sí, hermanos míos, nos dice la palabra del Señor. Y al contrario, se hicieron necios, profesando ser sabios, dice la palabra del Señor, se hicieron necios. Se olvidaron de darle la gloria a Dios, se olvidaron de
de darle las gracias a Dios, en sus razonamientos se enloquecieron, se envanecieron. Hoy en día podemos ver eso, mis amados hermanos. Sabio es la persona que lo poco que sabe pone por obra, lo practica, ¿verdad? Lo poco que sabe, es decir, las cosas buenas. Pero necio es la persona que, teniendo mucho conocimiento en su mente, mucha información en su razonamiento, ¿no? No camina como manda el Señor. No da gracias a Dios, ni le glorifica a Dios, ¿verdad? Ni anda sabiamente, sino que comete muchos pecados ocultos o visibles delante de Dios. ¿Qué dice el versículo 24, mis amados hermanos? A partir de este versículo 24, vamos a ver, hermanos, muchas cosas, pero antes nos dice la palabra del Señor, versículo 23, que, miren lo que dice allí el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre comenzó a adorar al hombre, a deidificar al hombre. Me dicen que Maradona tiene un templo en Argentina. Y allá van todos los que adoran a Maradona. O sea que Maradona se ha convertido en un Dios para ellos. Y qué triste es eso, dejando de adorar a Dios, dejando de glorificar a Dios. Mira cómo se van. Los griegos adoraban a los sabios según ellos, a los filósofos, a los grandes filósofos. Adoraban los griegos. Dice la palabra del Señor que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, hombre corruptible. Y no solamente eso, sino que nos dice la palabra del Señor de aves, adorando a las aves. No solamente eso, sino también de cuadrúpedos y de reptiles, a los animales. Bueno, los egipcios tenían por Dios a los reptiles, ¿verdad? Otros a los cuadrúpedos. Hermanos míos, qué triste es eso cuando el hombre cambia a Dios por las cosas creadas por Dios. Y eso no es bueno. Dios abomina todas estas cosas. Abomina todas estas cosas, mis amados hermanos. ¿Verdad? Cambiaron la gloria de Dios o del Dios incorruptible. Reemplazaron por la verdad de Dios con la mentira de Satanás. ¿Qué es la mentira de Satanás, hermanos míos? ¿Qué es la mentira de Satanás? La mentira de Satanás es adorar a la criatura, no al Creador. Mira cómo introdujo Satanás, el diablo, en la mente y en el corazón de los hombres. La mentira de Satanás también es adorar al hombre en lugar de adorar a Dios. Ya lo dije, hermanos míos. Pero la mentira de Satanás, el diablo, también es adorar las cosas antes que a Cristo. Las cosas. Reemplazar las cosas a Dios, es decir, desplazar a Dios
y poner las cosas en primer lugar. Esa es idolatría. Eso es una enseñanza diabólica, una enseñanza de Satanás, el diablo. Oh, muchas personas no quieren que sus muebles se ensucien. El piso de la casa, un espejo y una... Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? De todas maneras se va a ensuciar, se va a arruinar, pero tenemos que cuidar. Claro, eso no quiere decir, no quiere decir, hermanos, que no debemos cuidar las cosas que el Señor nos ha dado. ¿No? Porque somos mayordomos de Él. Solo mayordomos, cuidamos las cosas que el Señor nos ha dado y valoramos las cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, una cama para descansar no es para que los niños hagan de eso un saltarín y comienzan a saltar y a saltar y a saltar y los padres no dicen nada y al contrario aplauden y a poco tiempo esa cama ya no sirve porque los resortes ya se han cansado. Entonces debemos de enseñar a los niños que esa cama es para descansar, para dormir, no es para jugar allí. O los muebles que comienzan a saltar allí o a rayar, a cortar. No, no, no. Hay que enseñar a los niños a valorar lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. Hay que enseñar a los niños, mis amados hermanos, a nuestros hijos a valorar las cosas o las pocas cosas o las muchas cosas que tenemos. Ellos deben de saber y cuando crecen, ellos van a enseñar también a sus hijos lo que han aprendido en casa, ¿verdad? Así que, hermanos míos, la doctrina o la mentira de Satanás es adorar las cosas antes que a Cristo. Se volvieron idólatras. Y Dios prohíbe la idolatría porque es abominación a los ojos de Dios. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 nos dice así la palabra del Señor. Lea conmigo, hermano mío, Éxodo 20. ¿No? Veamos allí lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo Éxodo 20. El versículo 3 al 5 nos dice la palabra del Señor así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada ni nadie debe ocupar el primer lugar en el corazón si no es Dios. Dios debe ocupar el primer y único lugar en nuestro corazón. Porque si reemplazamos por otra cosa, entonces es idolatría. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está o esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El contexto nos dice, hermanos míos, la idolatría es abominación a Dios y Dios prohíbe. Por causa de la idolatría, el pueblo de Israel se fue al exilio. Y por causa de la idolatría, Dios dice que visita, ¿no? La maldad de los padres. ¿Cuál es la maldad de los padres aquí según este contexto? Si se hace ídolos y se inclina a ellas, ¿verdad?
Entonces, esa maldad, porque dice Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En verdad, aquí la palabra del Señor nos dice claramente que ser un idólatra es aborrecer a Dios. Y Dios no quiere eso, mis amados hermanos. Dios quiere que lo sirvamos, que le adoremos a Él y que enseñemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos enseñen a nuestros nietos a saber quién es Dios y que Él merece toda honra, toda gloria, todo honor. Y eso cuesta trabajo de mamá, trabajo de papá. No es de la noche a la mañana. Cuesta, mis amados hermanos. Y aquí dice la palabra del Señor que se volvieron idólatras. Se volvieron idólatras. Entonces, por todo esto, hermanos míos, por todos estos pecados que estamos viendo, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. La triple entrega de Dios. Dios los entregó. Pero veamos lo que dice aquí el versículo 24. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios los entregó? En una palabra, Dios los abandonó. ¿Por qué Dios los abandonó? Tú quieres hacer lo que quieres, bueno, allá contigo. Y punto. Hermanos míos, esta triple entrega de Dios, y que nos preguntamos por qué, es por los pecados ya mencionados. Pero antes consideremos tres cosas importantes. Lo que nos dice el versículo 18. En primer lugar, el versículo 18 nos dice que detenieron con injusticia la verdad de Dios. Leamos lo que dice aquí, hermanos míos. La ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La injusticia que estamos viviendo en estos momentos en nuestra sociedad, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. La injusticia. Y dice de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Están tratando de quitar la palabra de Dios, de quitar el culto a Dios. Están tratando con injusticias de eliminar el adorar a Dios. Están buscando métodos cómo hacerlo. Mis amados hermanos, nos damos cuenta que por esta pandemia estamos así ahora. Pero si el gobierno nos diría, si no hay pandemia y el gobierno nos dice, están prohibidos ustedes reunirse, están prohibidos ustedes hacer el culto a su Dios, entonces sería otra cosa. Sería otra cosa, hermanos míos. Allí el pueblo de Dios, como Pedro el apóstol dijo, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ahora estamos encerrados por esta pandemia, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, versículo 18, nos dice que detienen con injusticia la verdad. El versículo 25 nos dice la palabra del Señor que, voy a leer lo que dice aquí la palabra del Señor, el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. Aquí dice que cambiaron la verdad. En el versículo 18, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y aquí cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás el diablo. Por la mentira de Satanás el diablo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oh, mis amados. El hombre miente como que sí estaría comiendo un pan caliente.
Se ha vuelto sumamente mentiroso el hombre por causa del pecado, por causa de la corrupción. Desde las altas esferas mienten abiertamente. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. Qué triste es eso, ¿verdad, hermanos? Pero también el versículo 23 nos dice que, versículo 23, que cambiaron. Mira lo que dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Detienen la verdad con la injusticia. Pero dice aquí que cambiaron, ¿verdad? Cuando se cree y obedece la verdad, nos dice la palabra del Señor que ella nos hace libres. Versículo 8 de Juan el apóstol, versículos 31 y 32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando se rechaza la verdad y no se obedece, nos volvemos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Sí, mis amados hermanos, amigo que me escucha, es triste eso, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra del Señor, versículo 24, volvemos a leer, hermanos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, es decir, volviéndose idólatras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Los entregó por esta causa, mis amados hermanos. Dios los abandonó, dice la palabra del Señor, pero ni aún así los hombres se arrepintieron, los hombres buscaron a Dios, al contrario, se hundieron más. Y el versículo 26 nos dice, por esto Dios los entregó a qué cosas, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Qué triste es esto, hermanos míos. Han abandonado la pureza sexual, aún en el matrimonio. La corrupción de mente y de corazón ha llegado hasta ese punto. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y dice, por esto Dios, otra vez los versículos 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos las retribuciones debidas a su extravío. Pablo conocía la cultura griega. Pablo conocía Corinto. Pablo conocía lo que estaba pasando en Roma con Nerón. Conocía todo eso y por eso está escribiendo a los hermanos de Roma estas cosas. Hoy en día nosotros también, hermanos míos, somos testigos de cómo la sociedad está cayendo más y más en el pecado. En el pecado. ¿Qué va a suceder en estos cambios de gobierno que hay? ¿Qué va a suceder en nuestro país? ¿Qué va a suceder en los Estados Unidos con estos cambios de gobierno? Mis amados hermanos, cada vez más se cumple lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 5, el versículo 20, que dice, ¿qué dice la palabra del Señor allí? Ay de aquellos
que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Ay de aquellos. Yo quiero leer lo que dice allí Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay una lucha constante de legalizar el aborto, que según dicen, bueno, es por causa de la mamá que puede morir. Pero eso es una, hermanos, eso por una persona o por dos personas van a dictar una ley para que mueran miles de bebés antes de nacer. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? A lo malo lo llaman bueno. Que un hombre con una mujer pero un hombre con otro hombre se case. Eso es bueno si quieren hacer eso, pues, si se aman, pues que se casen. O una mujer con otra mujer. Eso es bueno. Si se aman, bueno ya. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, eso es abominación delante del Señor. Abominación. Dios no creó hacia el hombre. Dios ha creado hombre y mujer para que se reproduzcan, se multipliquen. ¿Y qué del aborto realmente? Matar a los niños inocentes. Aplaudo por los que tienen el valor de decir, yo soy defensor de la vida. Lo aplaudimos, amados hermanos, pero no estamos de acuerdo con las personas que están listos a dictar leyes que puedan matar miles de bebés antes de nacer. No estamos de acuerdo con eso. Dice la palabra del Señor que rechazaron el conocimiento de Dios y estas personas comenzaron con un claro conocimiento de Dios. Versículo 19, 20 de este capítulo hemos leído ya, hermanos míos. Y su juicio en contra del pecado, el versículo 32. Porque ellos conocieron y rechazaron. Entonces el juicio de Dios en el versículo 32 nos dice claramente lo que va a suceder. Pero ahora llegamos al más bajo nivel de su caída. Como acabamos de leer. Versículo 26, ¿verdad? Pero ahora llegamos a ese punto. Es muy triste ver los trágicos resultados de esta decadencia. Los trágicos resultados. Notes, hermanos míos, los tres juicios de Dios. Los tres juicios de Dios aquí. Versículo 24 y 25. Dios los entregó a la inmundicia y a la idolatría. Los abandonó. Muy bien. Ustedes quieren, pues háganlo eso. Pero el versículo 32 nos dice claramente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido que hay castigo por estas cosas, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios los entregó a la inmundicia, versículos 24 al 25. Versículos 26 y 27, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó allí, como dice aquí la palabra del Señor. Versículo 26 y 27. Pero también nos dice la palabra del Señor aquí, el versículo 28, nos dice, Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada, es decir, que no tienen aprobación. Como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Estando llenos o estando atestados de toda injusticia. Aquí hay una lista de toda injusticia.
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No dice la palabra del Señor aquí. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los abandonó, los dejó, dice la palabra del Señor. Los pecados que se mencionan aquí son demasiado viles para definir cada uno de ellos. Sin embargo, hermanos míos, hoy en día se practican alrededor del mundo con la aprobación de la sociedad. ¿Qué leyes van a salir en los Estados Unidos a favor de las personas? Va a salir en contra para cometer cosas indebidas. ¿Qué leyes van a dictar cuando alguien gana aquí que está de acuerdo con estas cosas? De igual manera, los pecados que se mencionan aquí, hermanos, son demasiados viles para definir cada una de ellas. Dice la palabra del Señor que estas practican alrededor del mundo con la aprobación de la sociedad. ¿La sociedad aplaude esas cosas? Hermanos míos, la gente sabe que el pecado será juzgado, no obstante, se deleiten en practicarlo. Saben que va a ser juzgado, pero cometen todas estas cosas. Por todo esto, concluyendo el apóstol Pablo, el versículo 18 puede ser una conclusión de todo esto, hermanos míos. Dice el versículo 18, voy a leer el versículo 18 que dice, con todo esto lo que acabamos de leer, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahí está dentro, la palabra impiedad encierra todos estos pecados que acabamos de leer. Dice, e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La injusticia reina, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos y amigos, ¿no? Por eso es que Dios nos dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y luego el hombre dice, ¿por qué nos castiga Dios? El hombre dice, ¿por qué estas cosas? Es por causa del pecado, por causa de la injusticia, por causa de la impiedad que reina en estos tiempos en nuestro mundo. Hermanos, quiero decirles al terminar este mensaje, a usted que me está escuchando, Dios ha puesto a la iglesia en esta tierra. El Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Y la palabra del Señor nos dice que usted y yo que somos parte de la iglesia somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Para sazonar, para conservar. Si es que vivimos una vida de santidad y obediencia al Señor. Si es que nos humillamos delante del Señor pidiéndole perdón a Él por la vida que hemos llevado y por la vida que estamos llevando. Y dejar todo eso y glorificar el nombre de Dios. Las familias se están destruyendo por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por el pecado que cometemos delante del Señor. Nuestros hijos están sufriendo por esa causa. Es el momento de humillarnos y arrepentirnos delante del Señor. Dios nos ha puesto aquí a usted y a mí como para ser la luz del mundo, para ser la luz del mundo. Cuanto más cerca estamos del Señor, más vamos a brillar en este mundo de oscuridad. Dios quiere, hermanos, que podamos cumplir el propósito de Dios como iglesia de Dios en esta tierra mientras estamos aquí antes que el Señor venga y nos lleva a su presencia. Que Dios nos ayude, hermanos,
a tomar conciencia de todo esto y vivir una vida de obediencia, honrando y glorificando a nuestro Dios y dándole gracias por todas sus bendiciones. Si usted quiere en estos momentos, usted puede humillar su corazón y darle gracias al Señor. Pedirle perdón a Dios. Yo no sé cómo es su condición, qué cosas está pasando en su vida, pero le invito a orar en estos momentos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra que habló a mi corazón en primer lugar. Te digo gracias, Señor, porque este mensaje predicado, Señor mi Dios, muchos de mis hermanos, amigos y familiares que no conocen a Cristo, estarán escuchando también. Gracias, Señor, porque tú nos hablas claramente que tu gracia y tu misericordia, Señor, está con nosotros cuando nos arrepentimos delante de ti. Gracias, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por nuestra ingratitud, por nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, por no saber glorificar tu nombre. Solamente quizás estamos pidiéndote y no nos sentamos a darte las gracias por las muchas bendiciones que tú nos das. Como dice el salmista, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Señor nuestro Dios, gracias, te alabo a ti en esta mañana. Y te doy las gracias, Señor, una vez más. Alabándote, glorificándote y pidiendo la bendición por cada uno de mis hermanos, de las familias que están conectados y de los amigos que todavía no tienen a Cristo. Oh Señor, te ruego que entiendan que la ira de Dios está sobre ellos. Como dice la palabra del Señor, la ira de Dios está para los que rechazan el mensaje de la palabra del Señor. Más para los que creen, Señor, es bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga en este día maravilloso. Y no se olviden, a las 6 de la tarde tenemos el estudio de la palabra, ¿verdad? Y el 29 estamos de vigilia de 9 a 12 de la noche. El 31 de enero estamos, hermanos míos, saliendo, predicando la palabra del Señor por Zoom. Todos vamos a estar unidos allí, viéndonos y compartiendo lo que dice la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y los amamos en Cristo Jesús. Un año más nos da el Salvador, un año más de gracia y amor, para servirle de corazón, para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo. Un año más yo quiero ser fiel y dar mi vida solo por Él. Qué privilegio es vivir así, para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo.